La solemne es el jueves 3 de junio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que vamos a tratar de pasar toda la materia de derivado que podamos a esa fecha. Si alcanzamos a pasarla toda, entra toda. Si no, lo que alcance a entrar, para que no nos compliquemos. O sea, hasta las clases anteriores. Y vamos a hacer lo mismo que en el módulo pasado. Vamos a ir pasando materia y los ejercicios los vamos a dejar para el final, y también los ejercicios se van a ir viendo así en paralelo en la ayudantía. Así que no se olviden ahí, no falten a la ayudantía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a compartir la pantalla entonces y vamos a comenzar. No se olviden que si de repente tienen problemas de audio o cualquier cosa, me avisan y tratamos de solucionarlo. Hay algunos problemas con internet estos días, así que por eso les advierto. Bueno, partamos. Habíamos quedado en los tipos de mercado donde se transan los derivados. Y los tipos de mercado son dos mercados. Ahí agarró. Dos mercados. El bursátil, ¿no es cierto? Y el mercado OTC. Cuando hablamos de mercado bursátil, estamos hablando básicamente de el mercado de las bolsas, que en el caso de los instrumentos derivados es donde parten los primeros instrumentos derivados. Y características de los mercados bursátiles. Cuando estamos hablando acá de mercado bursátil, estamos diciendo características. Lo primero, en este mercado los contratos son estandarizados. ¿Qué significa? Que son contratos que la bolsa genera y la bolsa pone las condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de mercado estandarizado, decimos futuros de dólar. ¿Cómo funcionan los futuros de dólar? Bueno, vencen los martes y jueves. Este es un ejemplo. ¿Qué significa eso? Que en esta bolsa se hacen futuros de dólar, pero solamente los vencimientos tienen que caer en día martes y jueves. Por ejemplo, que son en montos múltiplos de, supongamos, $50.000. O sea, yo puedo ir a la bolsa a hacer futuros de dólares, pero puedo operar por 50, por 100, por 150, por siempre cantidades que sean múltiplos de $50.000. Otra cosa que me muestra que este es un mercado estandarizado, por ejemplo, que tiene un horario de 9 a 14 horas. O sea, estas son algunas, hay más características que de estandarización en la bolsa, pero estamos dando un pequeño ejemplo en el mercado de una bolsa que opera dólares a futuro. O sea, tenemos por un lado la fecha de vencimiento son rígidas, los montos que se transan son rígidos y los horarios son también rígidos. Eso significa que estamos en un mercado con contratos estandarizados. Segunda parte es que acá no operamos contra alguien en especial, sino que la contraparte es la bolsa de valores. O sea, operamos contra
una bolsa de valores y los contratos se van valorizando día a día. O sea, aquí tenemos valorización diaria, algo muy parecido a una cuota de AFP o una cuota de fondo mutuo. Y para operar en una bolsa de derivados, en una bolsa de valores, estoy obligado a operar a través de una corredora, un corredor que me permite entrar a la bolsa. Y este corredor me va a cobrar una comisión. Estas son características de los mercados bursátiles. Tienen alto grado de liquidez porque es como entrar a la bolsa de acciones, ¿no es cierto? Siempre hay muchos compradores y vendedores. Y se requiere garantía. Es decir, el corredor pide garantías. Ahí más o menos resumimos las características del mercado bursátil. Y, cosa importante, ¿qué productos derivados se operan en un mercado bursátil? Valorización diaria, al lado de compensación. Está preguntando Ninoska qué dice ahí, al lado de compensación. Valorización diaria. Y, cosa importante, acá se operan básicamente dos productos derivados: futuros y opciones. Vamos a ver en detalle, ¿no es cierto?, qué es lo que son futuros, qué es lo que son opciones. Para mientras, vamos a decir que son dos productos derivados, el nombre de los productos. Vamos al mercado OTC o Over the Counter, que también recibe el nombre de extra bursátil. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Sigamos. Acá, cuando vimos recién el mercado bursátil, ¿no es cierto?, yo les puse todas las características, porque vamos a ver acá que el mercado OTC son, en la mayoría de las características, distinto o el contrario del mercado bursátil. Acá los contratos son consensuales. Esto es lo más importante. En el otro lado eran estandarizados. La bolsa ponía todas las condiciones. Acá son consensuales, es decir, por acuerdo de las partes. Y vamos a poner aquí un ejemplo, una compra forward de dólares también a un banco. O sea, nosotros vamos a ir al banco y le vamos a decir, por ejemplo, queremos comprar un forward de dólares y le vamos a pedir un monto, supongamos, de $43.225. O sea, un monto totalmente quebrado. Y el banco no va a tener ningún problema porque normalmente se adecúa a lo que el cliente pide. Banco se adecúa al cliente. Después, veamos
que es lo que teníamos en el mercado bursátil, fecha de vencimiento, y nosotros vamos a pedir acá vencimiento, supongamos, era un día que no me va a salir un día feriado, así que lo vamos a mirar acá mejor. Supongamos que quiere que venza el 4 de junio. 4/6/2021. Y la verdad que el banco no va a poner ningún problema. Cliente. Pasó algo ahí con... ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me están...? Sí. Está bien, ¿no es cierto? Tenía un problema con el power. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Cliente. Entonces acá elige el vencimiento. O sea, acá no hay vencimientos para martes, para jueves, para tal o cual día, sino que acá el cliente pone la fecha y el banco le hace la operación a la fecha que quiera. Y si bien hay horarios, ¿no es cierto? Los horarios bancarios, estos horarios no son rígidos. No es como la bolsa que a esa hora se cierra la operación de la bolsa, se cierra el sistema y ya no pueden operar, sino que acá uno puede llamar a cualquier hora. O sea, el cliente puede operar a cualquier hora. ¿Por qué? Porque es cosa que llame a la mesa de dinero y le diga, mira, necesito comprar a tal fecha, y si llama en la tarde, lo más que le va a decir el operador, mira, a esta hora no lo puedo contabilizar, pero lo contabilizamos con fecha mañana. Y, lógicamente, esto no es gratis, ¿no es cierto? Si va a venir alguien, perdón, a pedirme una operación por un monto quebrado, a una fecha que a lo mejor no hay mucha liquidez, o va a venir a última hora de la tarde, a lo mejor le voy a cobrar un poquito más. ¿Eh? Pero ojo, acá no se opera por corredor. Las partes negocian directamente, sin corredor. ¿Qué significa sin corredor? Que tampoco va a haber cobro de comisión. Entonces, una cosa por otra, ¿no es cierto? Puede que el banco de repente en algunos plazos me cobre un poquito más caro, pero como no tengo que pagar comisión, esa cosa más o menos se equilibra. Y se dice que en los mercados bancarios hay riesgo crediticio. Básicamente, ¿por qué? Porque los mercados bancarios, no todas las operaciones están resguardadas por garantía. Cuando veíamos el mercado bursátil, nosotros decíamos, se requiere garantía. Acá, en la práctica, no se requiere garantía, sobre todo las empresas grandes o los bancos entre sí operan sin garantía. O sea, todo se basa en la confianza. Pero con el correr del tiempo han ido ingresando más actores a los mercados OTC, como por ejemplo las empresas chicas, las pymes, y también las personas naturales como nosotros. Y claro, si nosotros vamos a querer operar en derivados en el mercado, sí nos van a pedir garantía. Pero en todo caso, todo eso es consensual y directo entre las partes. Y por último, dice aquí, liquidación directa al vencimiento. ¿Qué significa esto? Que no hay una cámara de compensación como en el mercado bursátil, donde se vayan a compensar todas las compras y todas las ventas y sea un organismo externo el que haga los pagos. Acá, en el mercado OTC, al liquidar, se ve
quién tiene que pagar qué, si el cliente tiene que pagar algo, si el banco tiene que pagar algo, y se hacen las transferencias directas entre las cuentas corrientes. O sea, es todo directo entre las partes. Entonces, sí queda claro las diferencias principales entre mercado OTC y mercado bursátil. Ahora, veamos. ¿Sí? Valeria parece que iba a hablar, ¿no? Sí, profe, dijo que, o sea, estaba preguntando si había quedado claro y iba a decir que sí. Solo Ya. eso. Bueno, veamos. Acá, ¿qué productos operan? Se operan forward, se operan swaps y se operan opciones financieras. Esos son los tres productos que se operan en el mercado OTC. Ahora, si ustedes me preguntan, y bueno, a nivel internacional, a nivel mundial, ¿cuál de los dos mercados más grandes? Hoy día es el mercado OTC, porque estamos diciendo, oye, mercado OTC son todos los bancos en el mundo, son todas las corredoras de bolsa, son todas las empresas que operan en estos productos, de los cuales el único producto que se opera en los dos mercados son las opciones. O sea, hay opciones en mercado bursátil y hay opciones en mercado OTC. El swap y el forward, que son los grandes volúmenes, no se operan por bolsa. Para que nos hagamos una idea, más o menos el volumen, acá en Chile, el mercado forward debe ser más o menos unos 5.000 millones diarios el monto de operación, 5.000 millones de dólares diarios. La bolsa de comercio, donde se operan acciones, debe operar más o menos unos 500 millones diarios. O sea, el mercado de los forward de dólares es 10 veces más grande de lo que es el mercado de la bolsa de comercio acá en Chile. Por eso decimos los mercados OTC, over the counter, son mucho más grandes. Bueno, cuando estamos hablando de los derivados, a veces la gente tiende erróneamente, al escuchar la palabra, a pensar de que son productos riesgosos. ¿Por qué? Porque son productos más desconocidos, solamente se conocen en la mesa de dinero o en áreas financieras más avanzadas, y en las empresas al día de hoy, sobre todo la empresa mediana y pyme, se conocen re poco. Entonces, cuando hablan de derivados, dicen, no, pero es que esos productos son riesgosos, prefiero no operar en derivados. ¿Y cuál es la verdad? Que depende para qué se usa. O sea, si yo estoy en una empresa, el objetivo de usar derivados en mi empresa debería ser la cobertura. ¿Qué es lo que es la cobertura? Ocuparlos para cerrar espacios de riesgo. Por ejemplo, necesito pagar $1.000.000 en 30 días. Ese es un espacio de riesgo. ¿Qué puede pasar si yo necesito pagar $1.000.000 de aquí a 30 días en este tiempo? ¿Cuál es mi riesgo? ¿Quién me ayuda? Imagínense que ustedes están
de gerente de finanzas en una empresa y necesitan pagar en un mes $1 millón. ¿Qué riesgo tienen en ese pago? ¿Cuál es el riesgo que tienen como empresa? ¿Qué El podría tipo de pasar? cambio, El dólar cambia, ¿Qué podría pasar de aquí a un mes? que el valor del dólar suba, Que el valor del dólar suba, ¿no es cierto? Y por lo tanto, terminamos comprando los dólares más caros para poder hacer el pago. ¿Quién habló al final? Jennifer, ¿no es cierto? sí, Jennifer. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que significa hacer una cobertura con derivado? Significa que si necesito pagar en un mes, la cobertura va a ser: compro hoy los dólares a 30 días y fijo el precio. O sea, voy a comprar una operación forward a un futuro, una operación a futuro a 30 días y voy a hacer la cobertura. O sea, siempre estoy haciendo cobertura cuando estoy comprando o vendiendo en el mercado a futuro porque tengo una necesidad real. O sea, tengo que comprar dólares a futuro, tengo que vender dólares a futuro para calzar una operación real de mi empresa. Por ejemplo, ¿quiénes son las empresas que más hacen o que debieran en la práctica hacer operaciones de cobertura? Las empresas exportadoras e importadoras, le vamos a colocar acá, principalmente. Esperanza estaba haciendo una pregunta. No tener fondos. Bueno, vimos, ¿no es cierto?, en la sesión anterior, de que cuando hacemos instrumentos derivados, lo que hacemos es firmar contratos. Entonces, yo no necesito hoy día tener fondos para comprar estos dólares a futuro. ¿Cuándo necesito tener los fondos? En 30 días más. Y si no hubiese hecho la operación de derivado hoy día, igual en 30 días más necesitaba los fondos para pagar el millón. Así que no es necesario en el inicio de los derivados tener caja. Y eso es una ventaja, ¿no es cierto? Porque otra cosa sería que yo dijera, oye, como tengo que pagar en un mes más, voy a comprar los dólares hoy día. Pero si los voy a comprar al mercado, los dólares en transferencia, en billete, ahí necesitaría tener caja. Pero en cambio, con los derivados, al inicio, no necesito tener la caja disponible. Gran ventaja de los derivados. A ver, ayúdenme ustedes. Las empresas exportadoras, ¿qué es lo que deberían hacer normalmente en el mercado si van a hacer cobertura? ¿Deberían comprar a futuro o vender a futuro? ¿Quién quiere contestar? ¿Comprar a futuro? deberían vender a futuro. ¿Quién dijo vender? Que no me quedó marcado acá quién habló. Que comprar parece que dijo Jennifer y alguien dijo vender. Sí, yo dije comprar. Estamos divididos. Ángelo. Ah, perfecto. Estamos divididos. ¿Qué hacemos? Analicémoslo antes de... Porque esto no se trata de decir comprar o vender, ¿no es cierto? Sino que se trata de
entender por qué. Y el tema es el siguiente. Cuando venza la operación a futuro, o sea, ya haya pasado un mes, y aquí vamos a colocar el balance de la exportadora. ¿Qué es lo que va a llegar? ¿O qué es lo que va a salir en un mes más en la exportadora? ¿Le van a entrar dólares o le van a salir dólares en un mes más? Producto Le de va a su entrar exportación. dólares. Sí, van a entrar. Van a entrar dólares producto de las exportaciones, nos dice Esperanza. Claro, en un mes más, como supongamos hoy día mandó los salmones, ¿no es cierto?, a Europa, y en un mes más le van a entrar dólares a caja. Le van a entrar, supongamos, el millón. El tema es que nosotros sabemos que va a llegar este millón de dólares en un mes más, pero hoy día no lo tenemos. Y como sabemos que va a llegar en un mes más, hoy día no sabemos tampoco a qué precio va a llegar en un mes más. Entonces, si yo quiero hacer un presupuesto hoy día, como nosotros hicimos en la primera parte del curso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Estimar más o menos el precio. Pero dijimos que cuando estimamos precio tenemos un riesgo que no sabemos a qué precio va a llegar. Entonces, hoy día, ¿cómo podemos fijar el precio? Si nos va a llegar un activo acá a futuro en un mes más, que van a ser dólares, yo hoy día lo puedo hacer una venta, los puedo vender a futuro por medio de un forward por $1 millón, ¿no es cierto? Con eso estoy haciendo la cobertura. ¿Por qué? Porque si bien en mi balance hoy día me aparece que estoy con un pasivo de $1 millón, cuando me llegue el pago, va a llegar el activo. Y ahí voy a estar perfectamente calzado. Voy a tener $1 millón en el activo y lo voy a tener que entregar porque tengo justo la venta de $1 millón en el pasivo. O sea, no tengo riesgo cambiario, porque tengo la misma cantidad de dólares en mi activo que la misma cantidad en mi pasivo. Eso significa cobertura. ¿Preguntas, dudas? Entonces, Ángelo y Esperanza fueron las que apuntaron por el lado correcto, ¿no es cierto? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Veamos el ejemplo para el otro lado. Si tenemos una empresa importadora y queremos hacer cobertura, ¿qué tengo que hacer en el mercado? ¿Comprar? Comprar dólares, ya que uno va a ser el que deba pagar en esa moneda. Exacto. Y veámoslo, porque mirando la cuenta T queda como más fácil. Tenemos activo, pasivo. Tenemos una importadora. Y acá vamos a tener, supongamos, una cuenta que se va a llamar proveedores en dólares por $1 millón. Como lo tenemos en el pasivo, la forma de calzarlo es comprar, ¿no es cierto?, en un forward, por ejemplo, $1 millón a futuro. Ahora, antes de comprar el $1 millón a futuro, ¿cuál es mi riesgo acá de este $1 millón? ¿Que el dólar suba o que el dólar baje?
que al momento de hacer el pago de la importación el dólar esté más bajo del valor que se compró inicialmente? No, es que no he comprado ningún dólar. Acá solamente tengo mi cuenta, proveedores ahí, que tengo que pagar en 90 días más $1.000.000. Que el dólar suba. Que el dólar suba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener que ocupar más pesos para comprar ese $1.000.000 si el dólar sube. Ojo, que esto parece como bien sencillo, pero de repente es la clave para resolver cualquier caso de derivado. ¿Por qué es la clave? Porque ustedes se van a dar cuenta que la fórmula de cálculo, sobre todo de los forward, o de los futuros, es relativamente sencilla. Entonces, yo incluso la fórmula la van a tener, ¿no es cierto? Les voy a dar los datos y ustedes van a calcular un precio. Y eso es lo que pasa en la realidad todavía en muchas empresas. O sea, aquí estamos estudiando, pero si yo voy a una pyme, voy a una empresa mediana, les pasa exactamente lo mismo. Saben calcular, pero no saben bien si tienen que comprar o si tienen que vender. Ese es el gran Profe, problema. ¿Sí? yo trabajé en una empresa que trabajaban con importaciones y ¿Ya? era más habitual el tema de que el dólar subiera a que bajara. Fue como algo que pude analizar en como 6 meses. Exactamente. O sea, en nuestro país, las temporadas que el dólar sube son como más largas a las temporadas que el dólar baja. El dólar, No, y es súper poco común, por ejemplo, de las veces, porque yo, por ejemplo, estaba en la parte contable y veíamos importaciones. ¿ya? Entonces, teníamos una cuenta que se llama diferencia de cambio. Y Exacto, habitualmente teníamos pérdidas por diferencia de cambio en vez de ganancias. Las ganancias eran súper pocas. exacto. ¿Ah? Que es un poco, miren, sí, nosotros en la primera parte de la materia vimos, ¿no es cierto?, que podíamos estimar los precios futuros, pero ¿cuál es el riesgo cuando uno los estima? Que nos equivocamos. ¿No? Y lo que dice Esperanza es lo que pasa en las empresas, que estiman, dicen, no, si el precio futuro no va a subir tanto, por lo tanto, no hagamos nada. Pero normalmente sube más de lo esperado y tienen pérdidas de cambio. Entonces, acá lo que estamos diciendo, oye, hay productos que me sirven para anular estas pérdidas de cambio. Y esos son los productos derivados. El que más se ocupa en Chile es el forward. Por eso estamos haciendo en los ejercicios con forward. Entonces, acá en este caso el importador tiene el problema de que el dólar vaya a subir, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que hace es una compra de forward por 1.000.000. Con esta compra de forward por 1.000.000 queda calzado. Tiene 1.000.000 en el activo y 1.000.000 en el pasivo. Por lo tanto, si el dólar sube, va a subir la cantidad de dólares, o sea, la cantidad de pesos que va a tener que pagar por los dólares. Pero por otro lado, también va a subir su activo en la misma proporción. O sea, lo que pierde por el lado del pasivo, lo va a ganar en el forward por el lado del activo. Ahora, al revés, que eso es lo que no les gusta, ¿no es cierto?, a las empresas de repente. ¿Qué pasa si después se da cuenta de que en realidad el precio bajó? Entonces ahí empiezan a decir, oh, mejor no hubiera hecho forward, porque podría haber ganado, bajó el precio del dólar. Claro, es que lo que gana por el lado de la baja, lo pierde por el lado del forward. Pero acá lo que importa no es si gané o perdí al hacer la cobertura, porque esto está orientado a empresas. Y las empresas tienen una cierta misión, tienen un cierto giro. Si estoy hablando de una empresa, por ejemplo, vitivinícola, su giro y su misión es exportar vinos. Y ellos tienen que ser buenos en eso, en la exportación de vinos. Y la exportación de vinos, ¿qué es lo que es? La operación. Tenemos acá, vamos a dejarla, vamos a tener una empresa que va a tener
exportación de vinos, y cuando vamos nosotros a ver su estado de resultado, vamos a ver que tiene ventas y que tiene costo de ventas. Y acá, resultado, operación. Si las ventas las tienen en dólares y los costos los tienen en pesos, el resultado de operación va a estar complicado, ¿no es cierto? Pero si yo las ventas las cubro, hago cobertura, voy a transformarlas con una operación financiera también en pesos y voy a tener resultados de operación en pesos. Y esto es lo que le importa a la empresa. ¿Ah? Por acá abajo tiene el resultado no operacional. Y acá están, dentro del resultado operacional, las diferencias de cambio. Pero como su nombre lo indica, esto es resultado no operacional. Las empresas se mantienen en el tiempo, son eficientes, cumplen con su misión, con su visión, si tienen resultados operacionales. Los resultados operacionales debiesen ser los mínimos, porque no tienen que ver con lo que ellos están produciendo, sino que tienen que ver, en este caso, con el mercado del dólar. Y una empresa exportadora o una empresa importadora debiera ganar por su giro, no porque el dólar sube o porque el dólar baja. Y por lo tanto, para no hacer eso, debieran hacer cobertura. Preguntas, dudas. Vamos a hacer nuestro break y si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, continuamos en 10 minutos.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Gracias. Profe, Que justo se me cayó en el break, se me cayó el computador y no podía entrar, por eso les preguntaba, gracias. Pero bueno, no perdimos tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro lo que es la cobertura? ¿Por qué se hace cobertura en las empresas exportadoras e importadoras, principalmente? sí, profe, sí se entiende. Gracias. Igual Aquí, no está compartiendo por si acaso. ya. Es que se cayó. No, si se cayó todo, qué bueno que me dijiste. Ahí está. Aquí quizás lo que vamos a decir que es fundamental, que los derivados fueron creados para esto. O sea, el objetivo cuando nacen los instrumentos derivados era la cobertura. Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, oye, los derivados son útiles, sí son útiles, porque nos ayudan a reducir los riesgos, nos ayudan a poder planificar mejor. Todas esas planificaciones que hicimos en los primeros ejercicios, hoy día podríamos volver a realizar los ejercicios, pero con derivados, y nosotros diríamos, oye, ahora tengo precios fijos a futuro. O sea, acá estamos reduciendo el riesgo. Pero como todo, ¿no es cierto?, puede tener dos usos. Esto que tiene un uso de cobertura, y el mercado dijo, oye, pero también lo podemos ocupar para la intermediación. Es decir, lo podemos ocupar para la especulación. ¿Y qué es lo que es la especulación en la práctica? ¿Quién me ayuda? Tomar riesgo. Y si yo quiero tomar riesgo, la verdad que no puedo alegar de que el producto es riesgoso. Es como un atornillador. Yo el atornillador lo ocupo para sacar o para apretar tornillos, ¿no es cierto? Pero si un día peleo con alguien y le entierro el atornillador, no puedo decir que el atornillador es peligroso. Yo lo mal utilicé o no lo utilicé con cuidado. Es lo mismo con los instrumentos derivados. Nacen para cobertura y yo los puedo ocupar para intermediación y para especulación. ¿Puedo tomar riesgo con ellos? Sí. Pero tienen que ser riesgos medidos. Y eso es lo que hacen, ¿no es cierto?, por ejemplo, los bancos y otras instituciones financieras. Tomar riesgos medidos. Ellos crean productos que se los venden a los importadores y a los exportadores o que los transan en sí mismos con el fin de ganar un diferencial, ganar por intermediación. Toman riesgos, pero estos riesgos tienen que ser medidos.
Entonces, cuando hablamos acá de utilización deseada, estamos diciendo, oye, lo deseable es que los derivados, cuando lo operan los bancos o las corredoras, instituciones financieras, ellos puedan especular con riesgos medidos. Pero si lo están utilizando las empresas, que las empresas solamente lo utilicen para cobertura. Ahora, si uno empieza a leer la prensa y empieza a ver grandes escándalos o fraudes financieros que han habido en la historia, ha sido porque se han tomado riesgos demasiado grandes, ¿no es cierto? Riesgos que no estaban ni medidos ni estaban aprobados en bancos. Ahí yo les dejé a principio de semestre, para el que quisiera ver una película, ¿no es cierto?, donde hay un operador que toma riesgos, pero totalmente grandes y no autorizados con instrumentos derivados, y ahí se produce una gran catástrofe en ese banco, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no es la utilización deseada. O también aquí en Chile hay empresas exportadoras que en vez de salir a vender al mercado, salieron a comprar y duplicaron su riesgo. Bueno, eso ya es una operación no autorizada o un riesgo no autorizado en una empresa. Y ahí si pierden, no es culpa tampoco del instrumento, sino que es culpa de las personas que mal utilizaron los instrumentos. Pero desde el punto de vista de la utilización deseada, los bancos pueden especular medidamente y las empresas debieran hacer solamente cobertura. Bueno, cuando estamos hablando de instrumentos derivados, siempre estamos comparando lo que pasa en el spot con lo que pasa en el futuro. Pero aquí lo que vamos a decir, que por ejemplo, si aquí tengo en dólares, yo hago los ejemplos en dólares, les dije la otra vez, porque cuando tomamos en dólares, los precios suben 1 a 1, ¿no es cierto? Es más fácil ver que si el dólar subió de 700 a 701, hay una alza, o si bajó a 6,99 hay una baja. En otros productos, como los productos de tasa, por ejemplo, es más complicado entender si subió o bajó. Por eso ocupo los dólares. Y si, por ejemplo, en spot tengo dólares a 700 pesos, en futuro voy a tener, por ejemplo, dólares a 701. Si el dólar acá baja a 6,99, en futuro, por ejemplo, voy a tener dólares a 700. O si acá el precio se nos va a 705, en futuro el precio se nos va a ir a 706. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que hay una correlación que vamos a decir acá es casi perfecta entre mercado spot y mercado futuro. Esto se da casi el 100% de las veces. ¿Por qué no se da a veces? Porque estamos hablando de mercados y los mercados igual operan en forma separada. Y por lo tanto podrían haber algunas diferencias que en mercados se llaman desarbitraje, pero nos vamos a quedar nosotros en este curso que la correlación es casi perfecta. Cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro baja. Ahora, para administrar el riesgo financiero en las empresas, también hay productos tradicionales. Lo que yo les decía antes. El importador podría haber comprado, haber hecho una compra spot de dólares y con eso haber asegurado un precio a futuro. ¿Cuál es el problema de la compra spot?
¿Se acuerdan? Necesito caja. Y por lo tanto, ya se me complica, ¿no es cierto? Sabemos que la caja es el recurso más escaso en las empresas y si necesito caja ya se me complica. En cambio, cuando lo hago con derivados, solamente firmo un contrato. Puedo también pedir financiamiento, ¿no es cierto? Pero los préstamos son más caros. Tienen comisiones y por lo tanto también ahí me complica los productos tradicionales. O sea, se puede, pero los productos derivados son en realidad los que me permiten hacer mejores coberturas y manejar mejor el riesgo financiero. Y acá dentro de los productos derivados tenemos, por ejemplo, el forward, los swap, los futuros, las opciones y los últimos que se llaman los derivados exóticos. Ahí vamos a ir viendo paso a paso cómo funcionan cada uno. Pero lo que vamos a decir por ahora, la gracia que tienen, que son contratos, y no requieren caja al inicio. Esas son las características más relevantes que hacen que sea mucho más fácil hacer coberturas o operar con derivados. Incluso los bancos hoy día están operando más con derivados que con operaciones tradicionales. Ustedes dirán, ¿y por qué los bancos? Si los bancos en realidad tienen plata. Bueno, porque el firmar contratos igual les permite hacer más operaciones. Para que nos hagamos una idea, si el mercado tradicional mueve 1, o sea, una cierta cantidad de millones transados, el mercado de derivados mueve 10 veces. O sea, esa es la relación de tamaño entre el mercado tradicional y el mercado de derivados. De hecho, nosotros tenemos aquí un ejemplo que es bien cercano con el mercado de derivados. Ustedes saben de que Chile es uno de los productores mundiales más grandes de cobre, ¿no es cierto? Y saben ustedes que la cantidad que se produce de cobre a nivel mundial es una, pero que en la Bolsa de Metales de Londres, donde se transan los derivados de cobre, se transan 10 veces la producción mundial. O sea, hay un ejemplo clarito de la relación entre los mercados tradicionales y los mercados de derivados. Ahora, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista del balance, nosotros dijimos, oye, podemos ocupar los derivados para cobertura. ¿Y cómo se contabilizaría o cómo es la relación entre los derivados y la contabilidad? Y acá la muestra como que cuando yo vendo un forward, se me genera un pasivo en el activo subyacente. Vamos a hacer el ejemplo con una venta de dólares. Supongamos que tenemos un forward de dólar. Nosotros vimos en una sesión anterior qué es lo que era el activo subyacente. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién me puede dar una definición de activo subyacente? ¿Quién se acuerda?
El activo subyacente es el producto tradicional sobre el cual estamos haciendo el derivado. O sea, un forward de dólares tiene como activo subyacente el dólar. Un swap de tasas de interés tiene como activo subyacente las tasas de interés. Un futuro de cobre tiene como activo subyacente el cobre. O sea, es el producto tradicional en que se basa el derivado. Entonces, cuando decimos que hacemos una venta de dólares, vamos a tener un pasivo en el activo subyacente que van a ser los dólares. ¿Por qué? Porque una venta, ¿qué es lo que implica? Una venta implica entregar el activo subyacente a futuro o en el futuro. Y si yo tengo que entregar un activo subyacente en el futuro, ¿qué es lo que es eso? Los auditores en contabilidad deben haberlo visto. Eso significa una obligación, ¿no es cierto? Y como obligación, yo tengo un pasivo. Los pasivos son obligaciones. Por eso las ventas van en el pasivo, porque son obligaciones. Pero cuando yo me comprometo a entregar dólares a futuro, ¿qué tengo derecho a recibir en la misma fecha futura? Imagínense que yo les voy a entregar dólares en 30 días más. ¿Qué me van a entregar ustedes en 30 días más? ¿O solamente entrego los dólares y chao? ¿Quién me ayuda? Estaríamos entregando el valor de esos dólares, pero en pesos. En pesos, ¿no es cierto, Ángelo? Ustedes me van a entregar pesos. Por lo tanto, acá el activo de pago serían los pesos. Y acá, como yo tengo que me van a entregar los pesos, yo tengo el derecho a recibir los pesos. Y el derecho a recibir los pesos, ¿no es cierto?, es un activo. Entonces, ¿cuál es la gracia de los instrumentos derivados? Que con solo firmar un contrato, yo puedo generar en mi balance activos y pasivos que me permitan calzar todos estos descalces que tengo en el balance. Puedo hacer activos y pasivos que me permitan cubrir, ¿no es cierto?, hacer cobertura de estos riesgos de balance. Esa es la génesis de los instrumentos derivados. El poder generar obligaciones o poder generar derechos. Ahora, esto se los digo, pero no lo vamos a ver. Ya cuando uno empieza a ver contabilidad más avanzada, IFRS, se da cuenta de que se ocupan otras cuentas también de orden, anotaciones en las notas de los estados financieros, ¿no? Pero la génesis y cómo funciona es así, generando activos y pasivos, ¿no? Y eso es lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista financiero, poder calzar el balance, ¿no? Que después la contabilidad, a lo mejor si alguien está trabajando en una empresa puede decir, oye, pero yo ocupo unas cuentas acá un poquito distintas. Sí, por un tema de notación, pero los instrumentos derivados tienen la gracia de poder firmar un solo contrato, generar obligaciones y generar derechos. Por el lado de la compra, es la misma cosa. Supongamos que nosotros queramos comprar un futuro de cobre. Y en ese caso, como es una compra, tenemos que contabilizar
un activo del activo subyacente. ¿Y qué es lo que va a hacer el activo subyacente? Si es un futuro de cobre, va a ser cobre. Y por lo tanto, como vamos a contabilizar en el contrato un activo, vamos a tener un derecho. Vamos a tener el derecho a recibir el cobre en una fecha futura. Pero el cobre lo vamos a tener que pagar. Y normalmente el cobre se paga en dólares. Por lo tanto, vamos a tener en la misma fecha una obligación en dólares. Eso es por el lado de la compra. Entonces, cuando vendo, genero obligaciones o pasivos en mi activo subyacente. Y cuando compro, genero activos o derechos en mi activo subyacente. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Acá ya vemos el ejemplo, ¿no es cierto? Se los dejo para que ustedes lo revisen después. Pero es lo mismo que hemos hablado con el ejemplo de los dólares y el ejemplo del cobre. Bueno, acá está toda la parte que es transversal, introductoria, pero transversal a los productos. Ahora vamos a empezar a ver el primer producto derivado en sí. Y vamos a ir viéndolos básicamente en orden de dificultad. Vamos a partir con los mercados de futuro, que son los primeros mercados. Yo les hablé que nacieron ya en la época medieval. Y así han ido creciendo en el tiempo. Y en la época medieval, básicamente lo que querían hacer es una cobertura de productos agrícolas. Principalmente granos. Cuando hablamos de granos, estamos diciendo avena, trigo, maíz, etcétera, etcétera. Ese fue el nacimiento de este tipo de productos. Me salió un aviso ahí, dice que debido al número de usuarios se había dejado compartir la pantalla. No sé si la están viendo ahora. Sí, profe, todavía se ve la pantalla. Sí, profe, yo igual lo veo. Ah, perfecto. Gracias. Y nosotros habíamos hablado que los mercados de futuros se transaban en bolsas. O sea, acá ocupamos las bolsas de futuros. Y ahí dentro de las bolsas más conocidas de futuro está la bolsa de Chicago, que es la bolsa más grande de Estados Unidos y yo diría del mundo. Está la bolsa de futura, la bolsa de metales de Londres, donde se transa, ¿no es cierto?, nuestro cobre. Y bolsa importante en Asia es la bolsa de Tokio, donde en la película que yo les sugerí se transa el índice, el NYMEX, que
es al final donde se pone a especular el protagonista de la película. No les cuento mucho más porque después dicen que hice un spoiler y no es la gracia, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de moneda extranjera, estamos diciendo, oye, en los mercados futuros se transan, por ejemplo, las monedas extranjeras más importantes. Dólares, euro, libra esterlina, yenes, etcétera, ¿eh? Monedas más importantes. Cuando hablamos de tasa de interés, estamos diciendo, oye, principalmente se transan bonos, ¿no? Bonos de diferentes empresas, diferentes países, etcétera, etcétera. Se transan índices accionarios, como, por ejemplo, acá en Chile se están creando futuros de IPSA, futuros de ICPA, pero en Estados Unidos se transa, por ejemplo, el Dow Jones, se transa el NYMEX, ¿no es cierto?, que yo les hablaba en Japón, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que son índices accionarios? Son básicamente carteras, ¿no es cierto?, de acciones, las cuales se van moviendo en el tiempo al alza hacia la baja y que tienen asociado un índice. Entonces, yo en vez de comprar una sola acción, por ejemplo, chilena, compro un índice que equivale al promedio, en el caso del IPSA, de las 40 acciones más transadas. Y estos se transan en contratos en bolsa de futuro. Y por último tenemos los commodities. Cuando hablamos de commodities, son todos los productos estándar que se transan a nivel mundial. Por ejemplo, cobre, petróleo, salmones, naranjas, cabezas de ganado, etc. O sea, estamos diciendo productos que a nivel internacional son estándar. Dijimos cobre, y el cobre no es cualquier cobre, sino que es el cobre que se transa en la Bolsa de Metales de Londres y que tiene ciertas características estándar. Esa es la característica principal de los llamados commodities. Y estos son los tipos de contratos que vamos a encontrar en las bolsas de futuro. Bueno, características, ¿no es cierto?, de los futuros, o características de un contrato. Las partes se obligan a la compraventa futura de un activo real o financiero a un precio dado. O sea, una parte se obliga a comprar a futuro y la otra parte se obliga a vender a futuro. Una parte tiene el derecho a recibir el pago y la otra parte tiene el derecho a recibir el producto. ¿De qué? De un activo previamente definido, lo que llamábamos estándar, en una fecha futura determinada, lo que decíamos delante, también estándar, porque estamos hablando de mercado bursátil. Monto estándar, por ejemplo, tantos dólares, 10.000 dólares, 20.000 dólares, número de unidades transadas, contratos de 20.000 dólares que tienen 10 unidades de 1.000. Son ya más detallados, ¿no es cierto?, cómo van a ser los contratos. Y como veíamos hace un rato, con horarios de transacción definidos.
fuera de ese horario yo no puedo operar. Por ejemplo, Codelco opera, ¿no es cierto?, en la Bolsa de Metales de Londres. Y la Bolsa de Metales de Londres opera en horario chileno entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana de Chile. Por lo tanto, los operadores de Codelco tienen que levantarse y estar a esa hora, ¿no es cierto?, despiertos, operando en la Bolsa de Metales de Londres. No pueden decir ellos, no, es que acá en Chile a esa hora se duerme. ¿Por qué? Porque son los clientes los que tienen que adecuarse a los horarios de transacción en el mercado bursátil. Esto es mercado bursátil. Principales implicancias de un contrato futuro: estamos fijando precios futuros, ¿no es cierto? Valga la redundancia, pero estamos fijando precios futuros. Y acá un tema que a veces se confunde también en el mercado. Cuando estamos fijando precios futuros, estamos diciendo que estamos fijando hoy día el precio de un producto en una fecha futura. Pero cuando hablamos de futuros, estamos hablando de un producto derivado que se llama futuro y que se transa a una fecha futura. No confundirse con eso, porque dijimos, los productos derivados son futuros, son forward, son swap y son opciones. Entonces, cuando hablamos de contrato futuro, no estamos hablando de los otros contratos, sino que estamos hablando de un contrato de un producto específico que se llama futuro. Acá en Chile, cuando partieron los forward, todo el mundo les decía futuros. Y los forward son otro producto derivado que vamos a ver en la próxima clase, que tiene implicancias y características distintas. Cosa importante de prácticamente todos los derivados: hay que cumplirlos aunque el precio no nos convenga. Alguien deslizó delante, ¿qué pasa si yo compro, por ejemplo, a futuro a 700 pesos y el precio está más barato? Tengo que cumplirlo igual. Y si estoy haciendo cobertura, la verdad que no me va a complicar, porque significa que lo único que hice yo fue fijar el precio. No hay que tomarlo como pérdida o utilidad esa diferencia de precio, si es cobertura. Pero lo que tiene que quedar claro es que constituyen obligaciones que hay que cumplir aunque no nos convenga. Es decir, si yo compro dólares a 700 pesos a 30 días, tengo que pagarlo a 700 pesos y me los van a entregar también en esa fecha. ¿Le convenga al comprador o no le convenga a ninguno de los dos? Da exactamente lo mismo, porque son contratos, ¿no es cierto?, que están firmados y que deben cumplirse. ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos a dejar hasta acá hoy día y continuamos con esto el día jueves. Les voy a pedir que revisen la materia y que vayan haciendo las preguntas en la medida que vamos a las clases, porque vamos a ir avanzando en dificultad de productos y por lo tanto el tema es que si no nos vamos a ir atrasando y después nos puede pillar la máquina. Voy a revisarlo, tenía entendido que lo había subido en Inosca, pero si no, lo subo ahora terminando la clase. ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces y continuamos la próxima clase. Que estén bien. Gracias, profe, que esté bien igual.